clase de hoy, ¿sí? Quien no me conoce, quienes no corresponden, digamos, a mi comisión, que suelen estar con Pato, mi nombre es Santiago Caire, ¿sí? Bueno, formo parte del equipo, soy técnico en imágenes, me falta la tesis para ser licenciado, así que bueno, estoy todos los días en el ambiente. Vamos a ver un poquitito, ¿sí? Hoy a lo que corresponde, la temática que es tórax patológico. Bien, ¿se escucha bien? ¿Se ve bien? Sí. Bien. Bien, perfecto. Después voy a compartir, seguramente tengo varias cositas para ir compartiendo. Por ahora vamos a charlar un poco y después voy a compartir si puedo algún Word, algunas imágenes, un PowerPoint, de todo un poquito en esta hora. Así que vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo y llevadero posible. Bien, le decía, hoy corresponde la clase de tórax patológico. ¿Sí? Venimos de una primera clase donde vimos generalidades, donde se les dijo que es importante conocer, ya que es la base para todos los estudios, ¿sí? Entender de qué se trata la tomografía, el equipamiento y demás, de alguna manera les sirve para poder comprender después cada uno de los estudios y los segmentos que vamos a ir evaluando. ¿Sí? Y la clase pasada vimos lo que es tórax normal, así que más que nada esa clase está asociada directamente a esta, ¿sí? Porque de ese tórax normal, ¿sí? Es que vamos a derivar a lo que es el tórax patológico. Para conocer y para poder identificar qué es patológico en el tórax, necesitamos saber cuáles son las normalidades más allá de las variantes anatómicas, ¿sí? Entre una persona y otra. Entonces, decíamos, estas primeras 3 clases, en realidad todas, pero estas 3 van a ir muy de la mano, así que es importante que vayan haciendo un poquitito para atrás y vayan leyendo y manteniendo fresca la información, ¿sí? Sumado, lo mismo que le digo siempre, a la anatomía básica, ¿sí? En este caso del tórax. Bien, decíamos, entonces, vamos a ver tórax patológico. Vamos a charlar un poquito, vamos a hacer una introducción primero, ¿sí? De qué vamos a ver. Después vamos a ver un poquito la lista de cotejo también, está para compartirla, así que vamos a ir paso por paso. Cuando hablamos de patología, ¿sí? En cualquier aspecto, digamos, de la medicina, estamos hablando de algo que sale de lo normal, básicamente, ¿sí? Y vamos a estar hablando en este caso, que es, trabajamos con las imágenes, de variaciones, ¿sí? En las características de esas imágenes. Que esas imágenes no son ni más ni menos que tejidos correspondientes a sistemas de diversa índole. Entonces, acá que estamos trabajando sobre el tórax específicamente, vamos a hablar de sistemas como pueden ser. Vamos a nombrar los principales, ¿sí? De alguna manera están todos relacionados, pero los más visibles, los más sencillos y sobre los que más vamos a trabajar van a ser sobre el respiratorio, ¿sí? Con estructuras como ser el árbol bronquial con la tráquea y demás, y los pulmones con sus componentes, las pleuras formando parte. Vamos a hablar también de alguna forma del digestivo, ¿sí? Muchas veces podemos hacer un tórax, ¿sí? Para evaluar lo que es el esófago. Bien, entonces no hay que olvidar del digestivo y también el circulatorio, con los grandes vasos, bien, y el corazón como el componente principal. Entonces, vamos a ver que cada estructura, cada tejido, ¿sí? De lo que recién le mencioné, más varios más que van a estar componiendo este segmento, ¿sí? Van a sufrir distintos tipos de alteraciones, van a sufrir distintos tipos de patologías con comportamientos y características distintas, ¿sí? En general van a ser distintas. Algunas de estas patologías van a tener un origen, ¿sí? O van a ser consideradas de tipo agudas y otras ya son consideradas de tipo crónico. Esto también ya le va a dar una perspectiva al estudio distinto, ¿sí? Porque nos vamos a encontrar con ciertas características, ciertas imágenes
¿sí? Conformando el tórax, y también nos vamos a encontrar, por ejemplo, con artefactos o cuestiones que van a ser diversas de un paciente agudo a uno, ¿sí? Con un tratamiento ya crónico. Entonces, son varios los factores, ¿sí? Son varias las cuestiones que van a conformar, ¿sí? Nuestra ideología, nuestro pensamiento y la forma de evaluar una imagen. Parece mentira, pero tenemos que tener todo en la cabeza. Parece mucho, pero después, como todo, con la práctica, ¿sí? Lo vamos haciendo mucho más sencillo y esto lo van a vivir prácticamente día a día. O sea, la tomografía es uno de los medios diagnósticos principales, así que van a convivir con esto. Después de la radiografía de tórax, generalmente viene la tomografía. Entonces, se van a amigar bastante rápido. Yo recién hacía mención a patologías agudas, ¿sí? Por ejemplo, puede ser un tromboembolismo pulmonar, ¿sí? Dentro de varias patologías. Y dentro de las crónicas, lo más común son patologías oncológicas, ¿sí? Algún CA de tumor de los diversos que hay, ¿sí? Ya no sé si lo habrán dado o no, pero bueno, los tumores lo van a clasificar, ¿sí? De diversas maneras. Acá no vamos a centrarnos tanto en eso. Bien, bueno, teniendo en cuenta esto, ¿sí? Lo que estábamos diciendo, qué estructuras nos vamos a encontrar, qué tipo de patología ¿sí? se está intentando investigar o estudiar o diagnosticar, como quieran llamarlo, ¿sí? Sumado, ¿sí? A otra información de relevancia, como son datos clásicos del paciente, ¿sí? Como ser la edad, ni más ni menos, como puede ser la clínica con la cual se presenta el paciente, ¿sí? Dolor, disnea, lo que fuere, ¿sí? Más los antecedentes, todo eso hacen a la construcción también, ¿sí? Entonces, para nosotros saber qué queremos ver, ¿sí? Tenemos que tener todos estos datos. A veces les va a tocar evaluar estudios que no son solicitados por ustedes, entonces todos estos datos lo van a tener que buscar en la imagen, ya lo vamos a ver, ¿sí? Tengo acá el software que utilizamos, así que ya vamos a ver cómo hacerlo. Obviamente que me trato con el paciente y antecedentes, eso lo tiene en la historia clínica. Bien. Y otras veces, bueno, van a ser ustedes, en base a lo que ustedes crean conveniente y a su criterio, los que van a solicitar. Entonces, acá, ¿sí? Cumplen el rol más importante aún porque la responsabilidad, en cierta forma, de un estudio correcto, ¿sí? Va a depender de ustedes. Y cuando digo de un estudio correcto, hablo también de un diagnóstico correcto. ¿Por qué? Porque si hacemos una tomografía de tórax, ¿sí? Con las características para una angiotomografía, y en realidad yo quiero ver, ¿sí? Un proceso neumónico, ¿sí? No va a ser lo mismo y por ahí pierdo información en el camino, digamos. Entonces, ¿sí? El criterio, la optimización de la solicitud es sumamente importante, que también lo hemos hablado ya. Y por otro lado, dentro de este criterio, también viene de la mano algo que van a ver después en la lista de cotejo, que son las contraindicaciones. Cuando van a solicitar un pedido, no solamente para llegar al diagnóstico presuntivo correcto es necesario pedir bien el estudio, sino que también tener en cuenta las contraindicaciones, como ser, si el paciente, ¿sí? No puede aguantar acostado, ¿sí? Es difícil que se pueda, o quieto, es difícil que se pueda pedir una tomografía, que se pueda hacer, bien, por más que hoy en día tenemos el beneficio de que son estudios rapidísimos, bien, por eso es uno de los principales estudios diagnósticos hoy en día. También el uso de contraste, ¿sí? El uso de contraste, tanto varitado como iodado, ¿sí? Tiene que ser criterioso, sobre todo el iodado, por reacciones alérgicas o por insuficiencias renales, también, ¿sí? Sobre todo en tórax. En tórax es donde más relativo es el uso de estos medios de contraste. Y bueno, y el uso de la radiación, que no es menor, ¿sí? Por solicitar un pedido o hacer mal un pedido, ¿sí? Si hay que repetir un estudio, vamos a irradiar 2 veces a un paciente necesariamente, ¿sí? Y el tema de la
bioseguridad, ¿sí? Es importantísimo en las imágenes. Bien, entonces, por un lado, ¿sí? Todo ese paquete va a ir para una correcta solicitud, ¿sí? Y de la mano una correcta interpretación de la imagen. Bien, entonces, vamos por ahí. Después, otra de las cosas que van a tener que conocer, que después van a ver que está en la lista de cotejo, ¿sí? Es de dónde hasta dónde, ¿sí? Se realizan los estudios. Después lo vamos a ver, ¿sí? De una manera sencilla cómo identificar un estudio si está hecho correctamente, más allá de que las imágenes, los cortes axiales lo van a expresar, pero tenemos herramientas que facilitan eso. Entonces, lo vamos a ver. Y otra de las cuestiones importantes hoy en día es la modalidad en que vamos a percibir, en que vamos a recibir las imágenes nosotros, ¿sí? Nosotros solicitamos, ustedes, mejor dicho, solicitan un pedido de tomografía de tórax o de lo que sea, ¿sí? Y lo pueden recibir de distintas maneras. Lo pueden recibir hoy en día a través de lo que es un link, de lo que es un QR, de lo que es un CD, que esas tres modalidades, ¿sí? Con algunos beneficios y algunas consecuencias, pero esas tres modalidades nos permiten visualizar los estudios en formato que se denomina DICOM, quizás alguna vez lo escucharon, que permite jugar, entre comillas, o variar, ¿sí? Lo que son las ventanas, lo que son por ahí hacer reconstrucciones y demás, que lo vamos a ver también en el software correspondiente de uno de los CDs que traje para visualizar un estudio. Bien. El método más antiguo eran las placas, por ahí todavía pueden llegar a recibir algún estudio en placas, ¿sí? O también en JPG, ¿sí? Tanto las placas como el JPG tienen la desventaja de que no nos permiten jugar, ¿sí? No nos permiten lo que llamamos ventanear los estudios y visualizar mejor a nuestro ojo, ¿sí? Las patologías y demás, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a tratar de compartir. Bien. ¿Pueden ver bien ahí? No sé si ya. Ahí está. Sí, se ve. Perfecto. Sí, se ve. Bueno. Esto que tienen acá, ¿sí? Bueno, los software sepan que va a ser distinto, ¿sí? No son ni más ni menos que programas que permiten la apertura de este formato de icon que yo les comentaba, ¿sí? Entonces hay muchos, ¿sí? Software y el formato va a ser distinto. Ahora, las herramientas por lo general son las mismas, ubicadas en distintas formas, las series ubicadas en distintos lados, pero la información contenida siempre es la misma, ¿sí? O similar. Entonces, vamos a ir paso por paso, ¿sí? Acá lo que vamos a tener, ¿sí? Después vamos a profundizar sobre la patología en sí, ya que tenemos este estudio, pero vamos a ir por partes. Acá tenemos un estudio, ¿sí? En este estudio, ¿sí? Y en todos los estudios, decíamos, vamos a tener un software. Este software en particular, ¿sí? Va a tener distintas herramientas, que la vamos a ver acá arriba, ¿sí? Fíjense que hay de todo un poco, después vamos a ir toqueteando un poquito algunas para que ustedes vean para qué sirve, ¿sí? Vamos a tener, ¿sí? En este caso, en este programita, vamos a tener sobre el lado izquierdo, ¿sí? Que es lo que estoy deslizando acá, todo lo que son las distintas series. Que también ya vamos a charlar un poquitito sobre las series y las ventanas. Bien, son dos de las cositas que vamos a encontrar. Algunos estudios van a ser más simples, van a encontrar quizás dos series y nada más. Bien, en otras pueden encontrar, si hay reconstrucciones o si se agregan los escanogramas, van a encontrar más. Pero bueno, depende mucho de cada servicio. Bien, un tórax generalmente, ¿qué ventanas deberían tener?
Ventana ósea, Bien, parénquima pulmonar bien, y partes blandas. perfecto. ¿Sí? Generalmente van a encontrarse con los cortes axiales, ¿sí? O el plano axial, que es el característico de tomografía, ¿sí? En esos tres planos. Inclusive en algunos servicios, ¿sí? La ventana ósea es relativa. ¿Qué quiere decir? Dependiendo de la patología o si fue solicitada en el pedido médico, se hace o no. Entonces, a veces, yo creo que en este estudio, fíjense que dentro de lo que son los planos axiales vamos a encontrar solamente dos tipos de ventanas. ¿Sí? Y ahora la vamos a analizar. Bien. Entonces, decíamos sobre uno de los márgenes, ¿sí? O con imágenes o con letras, ¿sí? O con palabras, de alguna forma le va a identificar que van a tener ahí las distintas series con distintos planos. Los planos, ¿cuáles serían? ¿Con qué planos nos podemos encontrar? Axial, sagital y coronal. Bien. Y a eso le podemos sumar, ¿sí? Que no serían planos, sino reconstrucciones, que son las que se denominan MIP, que serían como superposiciones de imágenes, ¿sí? En los distintos planos. Puede haber, que después vamos a ver quizás en alguno de los estudios, pero lo que se hace es superponer como si fueran varios cortes axiales o coronales o sagitales para ver una estructura en su recorrido. Por ejemplo, yo quiero ver un vaso y superpongo varias imágenes para intentar verlo. ¿Sí? Después vamos a ver un estudio coronario donde está eso. Vamos a ver también, bueno, el MPR, que sería esto, el multiplanar o la reconstrucción multiplanar, que a partir de lo que es el axial, ¿sí? Yo puedo reconstruir en coronal o sagital. Y el 3D, ¿sí? En tórax puede pasar que ante un traumatismo, ¿sí? Esto se los comento porque no hay imágenes, no nos daría el tiempo si no, pueden solicitar tórax para ver fracturas costales, o sea, alguna fractura de costilla. Entonces, además de la ventana ósea, que ahí es totalmente necesario, pueden solicitar una reconstrucción 3D. Bien, entonces ahí ese estudio va a tener algunas diferencias con otros tipos de solicitudes de tórax. Bueno, decíamos entonces distintos planos, distintas ventanas, ¿sí? Y también vamos a Profe, poder... perdón. ¿Sí? ¿Cómo, perdón? Dijo hoy 3D, MPR, ¿y cuál era el otro, perdón? MIP se llama, MIP. Genial, gracias. No, por favor. ¿Sí? Y por ahí vamos a encontrar, ¿sí? Porque en este caso no se utiliza tanto en el tórax, ¿sí? Salvo para algunas patologías, pero pueden encontrar que hay distintos paquetes de imágenes, ¿sí? Por ejemplo, acá ven que hay 303 imágenes de una que se llama sin contraste. Bueno, pueden encontrar el mismo plano, o sea, el axial, ¿sí? En la ventana, en este caso, de partes blandas, pero una serie sin contraste, otra, por ejemplo, con contraste arterial, otra con contraste venoso y una, si fuera, por ejemplo, abdomen con contraste cardíaco. Entonces, también pueden encontrar eso, ¿sí? Entonces, un estudio puede tener solamente dos paquetitos de imágenes, dos series, o puede tener capaz 7, 8, dependiendo cuántos planos hay, cuántas ventanas hay y cuántos tiempos de inyección de contraste hay. ¿Sí? Entonces, todo eso es lo que podemos encontrar acá al costado. Bien, porque por ahí pasa que lo vemos cotidiano, a diario, ¿sí? Que se encuentran con un gran paquete de imágenes, ¿sí? Y como que no saben interpretar por qué tantas, por qué a veces hay 2 y a veces hay 8. Entonces tiene que ver con esto, ¿sí? Tiene que ver con eso, chicos, con cuántos planos por ahí. Intentamos de optimizar nosotros también nuestro trabajo a la hora de hacer reconstrucciones. Si no nos piden, ¿sí? Y no lo creemos necesario, bueno, nosotros no lo hacemos para no generar esta confusión. Bien, ahora si creemos que algo puede facilitar una reconstrucción o los tiempos de inyección o las ventanas, lo que fuere, lo aportamos y bueno, sepan qué es esto. ¿Sí? Bueno, seguimos.
vamos un poquitito a las herramientas. Bien, vamos a ir a las principales. Ustedes pueden trabajar, ¿sí?, viendo una sola imagen, como tenemos acá, ¿sí?, que se suele hacer esto, depende de qué queremos visualizar, vamos a ir viendo, ahora la vamos a ver completa, ¿sí?, para poder analizarla. Y si no, lo más común también, la segunda opción es, lo trabajamos de esta manera, ¿sí? Vamos a poner acá, ahí. Ahí está, ¿sí? Entonces, acá visualizan que dividí con esta herramienta, fíjense que va a depender también, mucho hasta inclusive depende de la resolución de la computadora. Mi computadora y la gran mayoría, ¿sí?, le va a permitir con este programa dividir la pantalla en 4. Entonces ver 4 estructuras a la vez, ¿sí? ¿Para qué? Para comparar, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero comparar los dos tipos de ventana, bueno, fíjense que yo corro y me va corriendo las dos a la vez, ¿sí? Entonces voy viendo, ¿qué ventana es esta que tengo a la izquierda? Parénquima pulmonar. Parénquima. Y, exacto, parénquima pulmonar. Y yo le decía, la otra es, ¿sí?, tejido blando. Ya fíjense las diferencias entre una y otra, ¿sí? Esta comparativa le va a servir. Fíjense cómo en uno puedo ver la trama pulmonar independientemente de si hay alguna patología o no. Y en esta veo, ¿sí?, todo muy hipodenso, veo todo negro con algunos puntillados que no nos permiten ni siquiera identificar bien qué es. Entonces, yo con esto a veces puedo comparar. ¿Por qué? Porque puede haber una masa, ¿sí?, que la veo bien en la zona mediastinal y no en la de parénquima o a la inversa, entonces lo uso para comparar. O también puedo usar el escanograma, ¿sí? Recuerden que previo a una tomografía, ¿sí?, hacemos el escanograma en 1 o 2 planos. Eso depende de cada servicio. Entonces nos puede servir para usar de referencia, ¿sí? Yo quiero saber, a ver a qué nivel es este corte, bueno, ¿sí?, más allá de que tenemos estructuras, ¿sí?, que nos indican o nos ubican, ¿sí?, topográficamente, pero acá en el escanograma es mucho más sencillo, ¿sí? Fíjense a qué nivel estamos acá. Si tuvieran que describirlos con sus palabras, ¿a qué nivel estaríamos del tórax? A nivel de la carina. Perfecto, ¿sí? Fíjense que con esa descripción que me diste, ni siquiera necesito el escanograma, porque lo veo acá, ¿sí? Yo veo que va la tráquea, acá en el centro, y se bifurca. Bien, entonces, a nivel de la carina, y describimos, si fuera el caso, lo que viéramos. Bien, entonces, todo eso. Muchas veces hasta inclusive sacan foto para compartirla con especialistas. Bueno, todas estas son herramientas que le va a servir. Seguimos. Bueno, después tenemos, ¿sí?, más allá de que uno adquiere y ya le brinda al médico, ¿sí?, lo que son las ventanas específicas, los programas también traen las ventanas para modificarlas, ¿sí? Obviamente que si yo ya la preparé para una ventana de parénquima pulmonar, si le pongo una de abdomen, como hice recién, no va a quedar bien, ¿sí? Porque ya la característica y algunos filtros y demás son específicos. Pero si yo hice macana y quiero cambiarlo, lo selecciono de acá y vuelvo. Bien. También van a ver con el tiempo, sin profundizar mucho, la inversión, ¿sí? Fíjense que yo apreté ahí un botón acá arriba e invierto, ¿sí? Es como si yo invirtiera densidades. Entonces, muchas veces me permite para delimitar algunas estructuras. Y como hoy en día, ¿sí?, trabajamos con equipos helicoidales, o sea que son barridos espiralados, vamos a tener, ¿sí?, la posibilidad de, por más que el técnico o licenciado en imágenes no me haya brindado un corte coronal o sagital, ¿sí?, lo podemos, si el equipo lo permitía, obviamente, si es un equipo ya más viejo no, pero
Hoy en día los equipos de más de 2 cortes y helicoidales ya lo permiten hacer una reconstrucción, ¿sí? Que no lo aprieto porque se me va a trabar todo, así que lo dejamos ahí. Pero es hacer clic, se espera un ratito y ahí ya me presenta de un corte axial, un coronal y un sagital, ¿sí? No es lo mismo que si se hace en el software del tomógrafo, ¿bien? No queda igual, pero sirve igual, ¿sí? Brinda información igual. Sobre todo para ubicarnos topográficamente a veces. Bien. Bueno. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, seguimos entonces. De mi parte no. Perfecto. Fíjense que la cantidad de herramientas que tenemos, ¿sí? Inclusive no se los puedo mostrar, pero con el clic, ¿sí? Con los distintos botones del mouse, también tenemos herramientas. Por ejemplo, si yo aprieto el botón izquierdo del mouse, fíjense que me aparece como un sol, similar al que está acá arriba, ¿sí? Y esto me permite ventanear la imagen, ¿sí? Si ustedes miran los valores de acá abajo, ¿sí? Fíjense dónde está el cursor, esto va a variar, ¿sí? Entonces yo puedo aumentar la densidad, disminuirla, la opacidad, ¿sí? Entonces puedo generar un mayor o menor contraste, depende de lo que yo quiera ver, ¿sí? Con la del medio a veces, sí, eso se puede alterar. Muevo la imagen, por ejemplo, si quiero centrar, ¿sí? Con el botón derecho, fíjense que despliego. Si yo quisiera hacer zoom con algo, vamos a ver acá. Yo puedo hacer zoom, ¿bien? Y después lo centro en donde yo quiero ver. Bien, entonces tenemos un montón de herramientas para trabajar que no la tenemos si el formato es JPG o si son las placas convencionales. Entonces, por eso es lo que le decía hoy, ¿sí? Bueno, vamos a volver al tamaño para así después lo vemos. Yo sigo agregando gente mientras. Ahí. Bueno, vamos a dejarlo por ahí. Bien, entonces, hasta acá vamos hablando un poquito de cuestiones generales que hacen a la interpretación de la imagen, ¿sí? Ya le digo, no es menor todo lo que estuvimos charlando. Estuvimos viendo un poquito de software, ¿sí? Que nos permite y nos facilita manejar ¿sí? La imagen, darle distintos valores a la ventana, aumentar o disminuir tamaño, ver las distintas series y como decíamos, planos y ventanas que tiene el estudio. Así que todo esto es muy, muy importante. Bien, bueno, ahora vamos a volver un cachitito, les dejo de compartir esto y vamos a volver acá. ¿Sí? Vamos a mirar un poquitito lo que es la lista de cotejo, ¿sí? Ustedes posterior al receso, ¿sí? No hay fecha todavía, por las dudas, antes que me pregunten, van a tener, ¿sí? Las acreditaciones. Bueno, la guía, ¿sí? Insisto, la guía no es tal cual, pero la guía va a ser esta que vemos acá. Entonces, vamos a ver también ahora, en base a esto, referencias que están en la imagen. Fíjense que nos dice identifica posición del paciente, ¿sí? Derecha, izquierda, supino, prono. Esto es para describir una imagen, lo que decía recién. O podemos usar la topografía, ¿sí? Las estructuras para describir, por ejemplo, como decían recién, bifurcación de la carina, no sé, un corte a nivel del callado aórtico, un corte a nivel del diafragma. Entonces, todas esas son, ¿sí? Herramientas que nos permiten ubicar. Después también hablamos de la derecha y de la izquierda, que parece sencillo, pero a la hora de hablar de imágenes que lo vemos en espejos suelen confundirse. Superior, inferior, anterior, posterior. Todo esto importantísimo para poder describir una patología.
Bueno, lo que decían los planos, que creo que eso ya lo tienen más que claro, axial, coronal, sagital, 3D, ¿sí? Ya por ahí, como les nombraba, el MIP es raro que se lo vayamos a presentar porque si no ven el estudio en conjunto, el estudio completo, es difícil identificar un MIP. Después, bueno, lo que hablábamos recién, de cuestiones que hacen al criterio y a la solicitud. La preparación para el estudio, contraindicaciones, que ustedes sepan ver si es sin contraste o con contraste el estudio, o si lo van a pedir sin o con contraste en base a lo que quieran ver, el espesor del corte, la ventana de visualización, todo esto lo van a tener, bueno, la ventana la van a identificar, después lo voy a mostrar en un PowerPoint cómo, pero todos estos datos lo van a tener a la vuelta de la imagen. Tienen que evaluar, bueno, la región de dónde hasta dónde va a ir el tórax. Decíamos, el tórax va a ir desde ápices pulmonares a glándulas suprarrenales. Ese es un estudio completo de tórax. Inclusive, si fuera por un traumatismo y queremos evaluar costilla, tenemos que asegurarnos de barrer todas las costillas, ¿sí? No es un detalle menor. Bien. Bueno, también la calidad de la imagen. Muchas veces van a pedir un estudio de un paciente disneico, hasta por suerte ya no, pero hasta hace unos meses atrás con el tema de COVID se solicitaba mucho. Por supuesto que en esos pacientes con incapacidad respiratoria eran estudios muy movidos, ¿sí? Estudios feos donde se veían movimientos que no suelen verse en tomografías comunes. Entonces, ¿sí? Identificar cuándo son, por ejemplo, movimientos, cuando los contornos no están bien definidos en consecuencia de ese movimiento, cuando son cortes de alta resolución, que eso es cuando es menos de 1 milímetro, ¿sí? O sea, tomografías con cortes de menos de 1 milímetro. Bueno, después evaluaciones generales, ¿sí? De todas las estructuras y de distintas patologías posibles, ¿bien? O sea, ver si ven algo en el árbol bronquial, si ven algo en el parénquima pulmonar, si ven algo en la pleura, si ven algo en lo que es los vasos, si ven algo en lo que es la masa muscular, ¿sí? Identificar. Lo principal es que ustedes puedan, en primer lugar, identificar si hay algo anormal. Después identificar a dónde está eso anormal y por qué lo consideran así, ¿bien? Porque a veces puede estar un poquito desviado, pero es la normalidad de ese paciente. ¿Bien? Y después, bueno, fíjense que después le habla de una evaluación, una impresión diagnóstica. Poder, con toda esa información, dar su perspectiva, que es lo que van a hacer a futuro, ni más ni menos. ¿Bien? Entonces, en base a eso, vamos a evaluar algunas imágenes. Vamos a empezar con esta, y después vamos a pasar, para no perder tanto tiempo, porque las imágenes de Icon demoran en cargar, esa es una desventaja. Vamos a pasar directamente a algunas JPG que yo traje, para que vean distintas patologías, ¿sí? Vemos hasta dónde llegamos, y 5 minutos antes les muestro un PowerPoint con algunas características generales como para que le quede. Bien, tengan en cuenta que patología, decíamos, hay diversas y asociadas a los diversos tejidos del tórax, entonces es imposible poder ver todas. Bien, bueno, vamos a empezar por ver esto. ¿Sí? Decíamos, tenemos los escanogramas realizados, fíjense lo que le decía hoy, ¿sí? Ven las líneas, esta azul y esta verde, esas indican Profe, no está compartiendo pantalla. detalle. Ahí va. Tanto ir y venir con... Me faltó compartirlo. Ahora sí. Tenemos un cachitito que... Perdonen, chicos. Ya hasta ahora no funciona. Bien. Ahí está cargando. Ahora sí. Ahí estamos viendo la pantalla del Meet. No una ¿Ahora? imagen de tomografía. A ver. Claro, compartió solo la pantalla del Meet, no pantalla completa.
Pero compartió esta ventana, o sea, la del Meet. Sí, no me identifica, a ver si lo abro distinto como hoy, la del software. A ver, Si no, si le das a pantalla completa, no importa lo que abras, va a aparecer. ahí está. Creo que sí, que ahora vamos a dar la pantalla completa nomás, porque no me toma el programita ahora. ¿Ahora sí? Ahora sí. Sí. Ahora Bien. sí. Perfecto. Sí, no sé por qué me dejó de identificar el programa solo. No importa, seguimos por acá. Bien, le decía entonces, ven que hay una línea azul y una línea verde, ¿sí? En este programita. Sí, bueno, eso me delimita primer y último corte del estudio. Entonces, ya viendo esto, yo veo que el estudio se hizo completo. ¿Por qué? Porque los ápices fueron cubiertos, inclusive sobran un par de cortes, y llego por debajo de lo que es el diafragma. Cuando lleguemos a la última imagen, seguramente vamos a estar viendo riñones ya, o sea que las suprarrenales, que es nuestro límite inferior, ya lo sobrepasamos. ¿Sí? Vamos a verificarlo acá. ¿Ven? Ya vemos riñones. Entonces, vamos a ir viendo en conjunto ahora las dos ventanas. ¿Sí? Entonces, vamos haciendo un recorrido. ¿Sí? Fíjense que si yo quiero evaluar lo que son los grupos musculares, lo que es, ¿sí?, ganglio, lo que es vasos, ¿qué ventana voy a apreciar? ¿Cuál voy a mirar? ¿De partes blandas? Exacto, ¿sí? Voy a mirar ventanas de partes blandas. En este caso, ¿hay contraste? ¿Se usó contraste? Fíjense, yo voy desplazando. No, no se usó. Exacto, ¿sí? No se usó. ¿Por qué no, o dónde observo el uso? Bueno, el contraste va a viajar, ¿sí?, por los vasos, arterias o venas son las que me van a identificar, ¿sí?, o las que me van a demostrar la utilización de contraste. Eso por un lado. Por otro lado, ¿sí?, también acá, decíamos, a la vuelta de la imagen tengo un montón de información importantísima que pasa desapercibida, pero que hace a la cuestión. Decíamos, fíjense que, por ejemplo, ¿sí?, vamos a ser muy reservados con la paciente, pero acá está el dato, ¿sí?, del nombre y apellido de la paciente. ID, el ID tiene que ver con un número identificatorio, puede ser un número cualquiera o puede ser el número de documento, ¿sí? Nos indica si es varón o mujer, ¿sí? En este caso, femenino, más allá que el nombre, ¿sí?, lo indica, pero bueno, hoy en día tengan en cuenta todas las cuestiones de sexo y género, entonces no es una cuestión menor. La edad tampoco es una cuestión menor. No es lo mismo ciertas características del tórax en un paciente de 20 años que en un paciente de 80. Calcio en un paciente, calcio, por ejemplo, o ateromas, ¿sí?, vasculares en un paciente de 80 se puede considerar como normal. En un paciente de 20 años no debería por qué estar, ¿sí? Entonces, la edad, decíamos, por eso hoy hablábamos de recabar información. La edad es un elemento primordial. Después acá me dice de qué es el estudio, en este caso solo de tórax, puede ser tórax, abdomen y pelvis, por ejemplo. Bien. A ver. Después, esperen que meta, bueno, les remarca acá, ¿sí?, qué tipo de corte es axial de la adquisición. Acá nos marca el nivel. Este nivel, decíamos, ustedes van a apreciar si es una ventana pulmonar o una ventana de partes blandas, ¿sí?, por la práctica, por las características que les fuimos dando a conocer. Bien, pero bueno, acá también se lo referencia. Y fíjense que acá abajo le dice sin contraste, o sea que también le está diciendo que este estudio se hizo sin contraste. Bien.
Ojo que también hay que tratar de correlacionar, a ver si lo que está escrito acá a la vuelta, ¿sí? Si coincide, pero ya es un orientativo. Bien. Y por último, los cortes. Fíjense que estos son cortes de 2 milímetros. Bien. Así que hay muchísima información, inclusive, esto se lo digo como anecdótico, no figura acá, pero son cortes superpuestos, o sea que no nos perdemos nada de información. Si hay algo en el tórax, lo deberíamos ver. ¿Sí? Bueno, entonces, yo voy a ir pasando y me dicen si ven algo fuera de lo que ustedes identifiquen como normal. ¿Todo normal hasta acá? Como ayuda le digo, este paciente tiene una patología, ¿sí?, pulmonar, o sea, que no es ni vascular ni cardíaca. Entonces, medio que la ventana mediastinal o de partes blandas no le vamos a dar tanta bolilla, sino que nos vamos a centrar en la pulmonar. ¿Sí? Y fíjense que a lo largo, ¿sí?, de todo el recorrido de este tórax, fuimos encontrando, ¿sí?, aparte de lo que son el sistema bronquial, digamos, del cuerpo, varias estructuras, ¿sí?, pequeñas, ¿sí?, que son hiperdensas, o sea que la vemos blanca. Fíjense ahí. ¿Sí? Esto que vemos acá, hipodenso, forma parte del árbol bronquial. Pero todas estas estructuras hiperdensas que están distribuidas en todo el tórax, fíjense que en todos los pulmones, en ambos pulmones, en todo el recorrido, van apareciendo, ¿sí?, donde los bordes, si los vemos, ¿sí?, a ver si me deja encaminarlo. Ahí está. ¿Sí? Yo decía, acá puedo jugar con las ventanas. Entonces, yo veo que son bordes, y si le hago zoom, lo puedo ver mejor seguramente, ¿sí?, que no son bien delimitados. ¿Sí? Son bordes epiculados. Bien, todos. Fíjense que no es un borde suave. Esto, ¿sí?, se asemeja a lo que son, ¿qué puede ser esto? Así en tanta cantidad y en todo el pulmón. ¿Qué se les ocurre? ¿Puede ser metástasis? Exactamente. ¿Sí? La famosa suelta de globos que se denomina, ¿sí?, es metástasis pulmonar, es decir, migró de alguna de un tumor primario, que puede ser próstata, por ejemplo, ¿sí?, migró, en este caso no fue una mujer, ¿no?, pero próstata, vamos a tener también, cuando es, ¿de qué más? Si es una mujer, ¿de qué? De mama. De mama. De mama. Porque está muy, muy próximo también, ¿sí? Entonces, en varones es muy común en próstata, en mujeres en mama, ¿sí?, sin un tratamiento adecuado, que migren. Esto ya es muy avanzado también, ojo chicos, no es tan común, por suerte, ver hoy en día esto, bien, pero esto es el proceso migratorio de células cancerosas o cancerígenas, ¿sí?, y son todos nódulos, algunos micronódulos, ¿sí?, que conforman lo que se llama la suelta de globos, son ni más ni menos que metástasis óseas, tumorcitos en el paciente. Bien, vamos a ir, bueno, esto fíjense que está en plano axial, ya que lo tenemos acá, vamos a ir al... ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, de esta imagen que es una metástasis con una imagen que, por ejemplo, pueda tener microatelectasia? Porque se me hace que puede ser bastante similar, ¿o no? El tema es que, a ver,
por un lado los antecedentes, como decíamos, por eso decíamos, nunca trabajamos la información por separado, ¿sí? Entonces, yo a esta paciente, inclusive yo como técnico, ¿sí? Este es un estudio que hice yo, como técnico le interrogo. ¿Por qué? Porque yo, para ver, ¿sí? ¿Qué voy a buscar? ¿Sí? O qué quiero encontrar, necesito qué voy a buscar. Entonces, se le hace un interrogatorio. Probablemente en ese interrogatorio ya sabemos que tiene un primario y que este estudio se realiza para hacer, ¿sí? Un control de cómo está. Inclusive en este caso, si le pidieron solamente tórax, es porque ya sospechaban esto. ¿Bien? Entonces, eso te diría que es lo primordial. Ya los antecedentes, ¿sí? Nos van a dar un indicativo. Después, ¿sí? Obviamente que va en el proceso, si esto es un proceso evolutivo, también antecedentes de hábitos, por decirlo, ¿sí? Si el paciente era fumador, no era fumador, si la actividad, o sea, todo el conjunto va a ser. En lo que es a imágenes en sí, ¿sí? Ahora creo, no estoy seguro, ahora te voy a buscar, ¿sí? Me dijiste atelectasia, ¿verdad? Sí, sí. Ahora me voy a fijar si entre todas las patologías que puse había puesto atelectasia para que vos veas una imagen. Sí, pero la atelectasia la vas a encontrar más próximo, ¿sí? A lo que es los bronquios y no tan distribuido. O sea, los tumores, en general, si es un tumor primario, vas a encontrar un nódulo, ¿sí? Depende del estadio o el tiempo que vaya pasando, ¿sí? Solitario, bien. Por lo general, cuando ya da clínica de mayor magnitud, ¿sí? Esto lo vas a ver, ya te digo, sumado a los antecedentes, localizado más en el parénquima en general, y la atelectasia más próxima a lo que es el árbol bronquial. ¿Sí? Pero ahora me fijo, si lo puse así lo podés ver en imagen. ¿Bien? Bueno. A ver, denme un segundito, ahí dejo de compartir. Sigamos. Entonces, vamos a buscar. Bueno, vamos a compartirlo así ya después le comunico. No nos queda mucho tiempo. Bien, fíjense, justo atelectasia no puse, ¿sí? Pero el criterio es ese, ¿sí? Después vamos a tratar, bueno, el jueves, si no me equivoco, tienen la consulta con expertos, ¿verdad? Sí, sí, a las 20. Bien, bueno, ahí yo voy a tratar de comunicarme y voy a tratar de estar presente, así resaltamos esta cuestión. Yo ahora me lo voy a anotar. O sea, más que nada para que puedan verlo en imágenes, ¿sí? Pero el criterio es ese, ¿sí? Para tener en cuenta. Yo acá me lo anoto, así podemos tener eso en consideración para que lo diferencie a la visual. Bien. Bueno, acá pueden ver esta serie de carpetitas que tengo acá. Sí, sí, estamos viendo. Bien. Sí, sí. Bueno, no vamos a llegar a ver todas, ¿sí? Obviamente. Pero esto para que ustedes tengan un panorama. Decíamos, las patologías, ¿sí? Las vamos a estudiar en base a lo que, o los estudios los vamos a realizar en base a la patología que querramos estudiar. Fíjense que acá yo tengo, por ejemplo, aneurisma, bullas, tengo CA de pulmón, tengo estudios de arterias coronarias, estudios por neumonía, score de calcio, ¿sí? Que eso es relativamente nuevo. Tengo suelta de globos, bueno, eso lo que vimos recién, y TEP, por ejemplo. Bien, entonces, recién veíamos, ¿sí? Lo que era la suelta de globos, que es una metástasis. Vamos a ver, por ejemplo, un CA de pulmón, ¿sí? Tengan en cuenta, fíjense la diferencia, ¿sí? Esto es un JPG, o sea, así como tengo la imagen, así la tengo que dejar, porque no puedo modificar nada.
Entonces, fíjense, estamos en parénquima pulmonar también, ¿sí? Vamos pasando. Fíjense que acá me tengo que limitar solo a evaluar las cuestiones pulmonares. Fíjense ahí, ¿sí? El refuerzo de la pared de los bronquios. ¿Sí? Esta es una persona fumadora, pero no nos vamos a centrar en eso. ¿Sí? Fíjense la masa, ¿sí? Esto que ven acá, vamos a pasarlo más rápido, es el hígado, ¿sí? Pero si yo vuelvo para atrás, esto que vemos acá, ¿sí? También con bordes epiculados, ¿sí? De origen aún desconocido. Para eso tenemos que hacer una punción. Tengan en cuenta eso, chicos. Al tumor no le podemos poner nombre y apellido solo de verlo. Algunos tienen características que, bueno, los médicos por ahí se la juegan a identificar, pero a través de la punción le damos un nombre y un apellido a una masa, ¿sí? Similar a un tumor. Entonces, esta de bordes, decíamos también epiculados, fíjense de un tamaño importante, también es un tumor, ¿sí? Fíjense las diferencias que teníamos con el anterior. El anterior invadía ambos pulmones y a lo largo de todos los lóbulos, generando de alguna forma también afección perimetral. Bueno, esta está centrada ahí, que no es menor, ¿sí? Por su ubicación. Fíjense la proximidad. Bueno, no quiero pasar la imagen. Ahí está. A ver si vemos. Acá lo vamos a ver en la ventana del mediastino. ¿Sí? Fíjense, ya que estábamos evaluando otras cuestiones. Acá donde tengo el cursor, ¿qué estructura es? ¿La aorta? Bien, ¿sí? Fíjense que yo iba pasando. Acá al ladito nace el tronco pulmonar. Y bueno, en la aorta, fíjense como también, ¿sí? En la otra porción, acá. ¿Sí? ¿Ven eso? Hiperdenso, asociado a la aorta. ¿Qué puede ser? Sí, sí. ¿Una placa de ateroma? ¿Un ateroma? Exactamente, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Con densidad, ¿sí? Con esa densidad, con esa hiperdensidad, podemos encontrar en la imagen estructura ósea, que la estructura ósea ya la conocemos, o sea, vamos a saber dónde identificarla mucho más fácil. Vamos a encontrar muchas veces el yodo, o sea, si yo a este estudio le pongo yodo, esa placa la dejo ver porque tiene la misma densidad, y las placas de ateroma también la veo con esa densidad. Bien. Vamos a seguir. Y fíjense como acá ya aparece la masa, ¿sí? Muy asociada, ¿sí? Al corazón, ¿sí? O sea, es una masa de un tamaño importante, ¿sí? Entonces, como tiene relación hasta que no se evalúa correctamente y con los medios correctos, ¿sí? Es decir, por ejemplo, una biopsia no se sabe si pertenece a la pleura, si pertenece, ¿sí? a, no sé, a lo que es ganglionar, a lo que es pericárdico, pero es una masa por sus características. Y su densidad, fíjense que tiene una densidad, o sea, es prácticamente isodensa con esto que vemos acá, que ¿qué es? ¿Qué decíamos que era esto? El hígado. El hígado. Claro. ¿Sí? Entonces, vemos esa densidad. Si esto fuera hiperdenso, ¿sí? Si lo viéramos blanco también, podríamos decir que, por ejemplo, puede ser, no sé, un quiste, ¿bien? Que no suele darse acá, pero bueno. Pero como es isodenso, hablamos de una masa. Si lo viéramos hipodenso, ¿sí? Ahora lo vamos a buscar después, podría ser sangre, ¿bien? Vamos a otra estructura. Bien. Vamos al tema.
Y fíjense que los primeros dos estudios que vimos era uno por metástasis, el otro era por un CA primario del pulmón. Bien, acá, ¿qué pueden describirme ya que ven que no vimos en los otros estudios? ¿Qué ven de ¿De distinto? contraste Que puede tiene ser? contraste. Exacto, ¿sí? El uso de medio de contraste. Entonces, fíjense que acá, ¿sí? Vemos el contraste, vemos los vasos, ¿sí? Con mucho contraste, con las unidades Hanfield elevadas, podríamos decir, ¿sí? O sea que nos está diciendo que este estudio se utilizó por algún motivo para evaluar los vasos. Si yo sigo progresando, ¿sí? Si ven algo patológico, me dicen. O algo que les Ahí suena. no se ve como que el contraste se corta en un momento. Acá, por ejemplo, Sí. bien, ¿sí? Esta estructura, vamos a ver una imagen más. Esto que vemos acá, ¿qué es? Aorta. Aorta. Bien. ¿Y esto? La aorta descendente. Aorta descendente. Perfecto. Aorta ascendente, aorta descendente, ¿sí? En íntima Tronco pulmonar. tronco pulmonar. Bien. Y sobre el tronco pulmonar, fíjense que se divide en lo que es la arteria pulmonar. Bien. Esta sería la derecha y esta la izquierda. Vemos una estructura o un elemento, ¿sí? Hipodenso en relación a lo que debería ser. Bueno, este estudio se realizó para evaluar TED, o sea, para evaluar un tromboembolismo pulmonar. De resultado positivo, fíjense qué trombo que tiene este paciente, ¿sí? Todo esto que vemos acá es el trombo que se ubicó, ¿sí? Sobre ambas ramas de la arteria pulmonar. O sea que está, ¿sí? En el origen, ¿sí? De la vascularización pulmonar. Un problema no menor para el paciente, lamentablemente, que creo que igualmente lo superó satisfactoriamente, pero si por ahí no se evalúa, imagínense que pedimos un tórax, tiene disnea y sospechamos una masa o una neumonía y pedimos este estudio y se nos pasa por alto el contraste, ¿sí? O aunque no le pidamos contraste, se nos pasa por alto evaluar, ¿sí? Estos vasos. Bueno, ¿sí? Podemos perdernos esa información tan importante. Bien, entonces, cuando hay, ¿sí? El uso de contraste es para visualizar lo que son los vasos, ¿sí? Generalmente para un tromboembolismo pulmonar. Y se ve de esta manera, ¿sí? De distintas maneras. Se puede ver también en el reborde, bien. Entonces se ve una luz más pequeña, ¿sí? No siempre se va a ver tan grosero. Se puede ver en vasos más periféricos. O sea, cuanto más periférico sea el trombo, más difícil de verlo. Bien. Pero también hay herramientas como el MIP, no sé si en este caso fue utilizada, ¿sí? O el MPR para mostrar, ¿sí? Estas cuestiones. A ver, denme 2 segunditos, a ver si encontramos. ¿Sí? Este es un MIP, ¿sí? ¿Ven cómo se ve? ¿Sí? En la imagen original veíamos solamente el tronco y una porción de ambas ramas, ¿sí? Arteriales. Acá, ¿sí? Podemos visualizar un poco más la ramificación, ¿sí? Periférica. ¿Por qué? Porque se superponen muchas imágenes. No todo es tan positivo en la superposición porque no solo es que se superpone lo que yo quiero ver, se superpone todo. Entonces también a veces superponer muchas imágenes, generar un MIP muy volumétrico, me termina ocultando la patología. Entonces, ¿sí? Siempre cuanto más cruda podamos evaluar la imagen, ¿sí? Mejor nuestro ojo esté entrenado, ¿sí? Menos errores
vamos a tener. Todas estas son herramientas que nos van a ayudar a confirmar ese presuntivo diagnóstico que sospechamos. ¿Bien? Bueno. Y esto se lo dejo. Sí. Como una de las innovaciones. ¿Tiene alguno de un neumotórax? Neumotórax. Ahora al final hay un power. Sí tenía. A ver dónde se me metió. Ahora en una imagen final lo vamos a ver. ¿Sí? Había varias imágenes para trabajar. Bueno, vamos a ver esto, por ejemplo. Les voy a mostrar así aisladas, así no los hago demorar tanto. ¿Sí? Por ejemplo, decíamos, recién vimos a ver, el tema. Si vimos metástasis, vimos sea de pulmón. Estos son bullas, ¿sí? Fíjense las bullas, ¿cómo las identificamos? Porque dentro del parénquima, ¿sí? Pulmonar, con la trama pulmonar, nos aparece una estructura, ¿sí? Delimitada por un tabique, donde su centro es hipodenso, pero la trama, ¿sí? Bronquial o la trama pulmonar es nula, ¿sí? O sea, es una estructura hipodensa, totalmente. A ver si hay otra bulla por acá. Generalmente suelen aparecer, ¿sí? Acá fíjense en los bordes, hay algunas más pequeñas, otras más grandes, pero suelen aparecer en conjunto las bullas, ¿sí? Quiere decir, ¿sí? Que esa porción, ¿sí? Esos lobulillos, esos alveolos, ya son disfuncionales. Entonces también es una forma de ir perdiendo la capacidad pulmonar. ¿Bien? ¿De qué viene la mano esto? De los antecedentes del paciente. Esto me acordé por lo que me preguntabas del neumotórax. Ahora en el PowerPoint tenía una, pero no la voy a encontrar seguramente. ¿Sí? A ver, dame 2 segunditos. Bueno, vamos a ir directamente al Power. ¿Sí? Entonces, decían, ¿sí? Así no le robo tiempo. Vamos a tener distintos tipos de patologías. Decíamos, no vamos a llegar a estudiar todas, es imposible en una hora, pero bueno, tenemos las neumonías, ¿sí? Fíjense que hay, hoy en día tenemos que describir 2 tipos de neumonía. La neumonía característica, digamos, ¿sí? Hibernal, donde ¿sí? Puede haber una concentración, una infiltración, ¿sí? El proceso neumónico infeccioso en uno de los pulmones o localizado en uno de los lóbulos, ¿sí? Por ese bichito que se metió, ¿sí? Y realizó su trabajo. Por supuesto, hoy en día no podemos dejar de lado la neumonía por COVID, la neumonía típica, donde ya las características la deben haber escuchado 1000 millones de veces, que es bilateral, en vidrio esmerilado, ¿sí? Avanzado, ¿sí? De un avanzado o de un progreso muy, muy rápido, donde generalmente lo encontramos a lo largo de casi todos los lóbulos pulmonares. Bien. Tumor, decíamos, fíjense, distintos tipos de tumores. Tenemos tumores, ¿sí? Que van a ir de tejido blando y ya invaden lo que es el parénquima. Vamos a tener tumores propios del parénquima, la suelta de globos, que eran las metástasis, ¿sí? Esta es más grosera aún que la que vimos. Es que esto es lo que le decía, la suelta de globos, ¿sí? Fíjense que son estructuras también, si lo viéramos en una ventana de partes blandas, isodensa con la parte de músculos o el hígado. Bien. Hemotórax, fíjense la diferencia. Vemos, a ver, entre esto, ¿sí? Esta densidad y esta densidad, fíjense que esto es más hipodenso, más oscuro, y también vamos a asociarlo al antecedente. Si el paciente sufrió un trauma, si el paciente tuvo una cirugía, ¿sí? El hemotórax siempre un origen va a tener.
rara vez sea espontáneo. No así, ¿sí?, el neumotórax, que sí puede ser espontáneo, pero es sencillo de detectar. ¿Por qué? Porque lo que pasa en el neumotórax se desinfla el pulmón. Bien, entonces, vamos a ver, depende del grado, ¿sí?, de neumotórax, vamos a ver en mayor o menor medida el perímetro, ¿sí?, de uno de los pulmones, o de los dos puede ser, ¿sí?, con una hipodensidad parecido, fíjense que esto es parecido a lo que decíamos de las bullas, o sea, dentro del campo pulmonar vemos una región con parénquima pulmonar, con el dibujo pulmonar, y una totalmente hipodenso, ¿sí? Esto quiere decir que es aire, ¿sí?, aire suelto, aire libre. Bien, entonces esto corresponde a un neumotórax. Esto es lo mismo, puede ser de un accionar traumático o puede ser, si espontáneo, puede pasar también. Bien, bueno, el TEP ya vimos un ejemplo, ¿sí? Bullas también habíamos estado viendo, fíjense, estas son diversas, decíamos, suelen encontrarse, ¿sí?, en cantidades varias y de distintas densidades. Y esto se lo anexé al final, porque me acordé, ¿sí?, lo de las ventanas, que no es menor a la hora de evaluar. O sea, depende de la patología, insisto, si yo quiero ver algo pulmonar, me voy a centrar en la ventana pulmonar y a lo sumo después voy a usar como complemento las otras ventanas, ¿sí? Si busco algo en muscular, algo en lo que es, ¿sí?, vascular o cardíaco, me centro en la mediastinal, que es la que tenemos primero, ¿sí? Y si ya estoy buscando algún proceso metastásico, por ejemplo óseo, o alguna fractura, me voy a la ventana de hueso. ¿Bien? Bueno, chicos, disculpen que como siempre vamos a las corridas, pero es tanta información en tan poco tiempo que hasta me quedo con ganas de, si no fuera por la hora, me quedo con ganas de poder describirle más patologías y poder ver un poco más de imágenes